Bueno, gracias por avisar. Bueno, con el consentimiento de todos, procedo a grabar la clase. Entonces vamos un poco a repasar la clase de ayer. Listo. Ahora sí están viendo ¿no? Ahora sí están viendo mi PowerPoint, ¿sí? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, como les decía, la parte más importante de lo que hemos visto hasta ahora es justamente esta deducción, porque aquí ya empezamos, digamos, en firme con el curso de hidráulica, mecánica de fluidos 2, ¿no? Entonces hicimos la deducción para flujo turbulento en conductos cerrados y dedujimos la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces yo, bueno, no tan rápidamente porque es importante que, digamos, ustedes vean cómo se deduce esta ecuación. Vamos a repasar, ¿no? Esto ha sido los últimos 20 minutos que hicimos ayer en la clase porque quiero que ustedes entiendan cómo se deduce esta ecuación y que también vean que se deduce en base a, digamos, a principios de la mecánica de fluidos, ¿no? No es una ecuación empírica, es una ecuación, bueno, tiene un poco una componente empírica, pero se deduce en base a las ecuaciones de conservación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Bueno, en base a la segunda ley de Newton, en realidad, que es lo mismo que la conservación, ¿no? Entonces, bueno, este flujo turbulento en conductos cerrados, acá tenemos, les estaba diciendo que el nivel de energía, ¿no se acuerdan? Es la energía por unidad de peso, Z1 es la cota desde un punto de referencia, podría ser el nivel del mar incluso, Z1, más la presión entre gamma, que es la carga de presión, y más la carga de velocidad, que sería B sub 1 al cuadrado entre 2G, ¿no? ¿Se acuerdan, Bernoulli? ¿Ok? Y luego, bueno, el fluido se desplaza, ustedes pueden ver, ¿no? De izquierda a derecha, y hay una pérdida de carga, ¿no? Por eso que en la sección 2 tenemos Z2 más P sub 2 entre gamma, la carga de presión, más B sub 2 al cuadrado entre 2G, y más las pérdidas que hay entre 1 y 2. Entonces, estos dos segmentos, digamos, desde donde lo estoy mostrando, o sea, este segmento y este segmento, por conservación de la energía, tienen que ser iguales. No tienen que ser iguales. Entonces, acá ustedes pueden ver que estas pérdidas entre 1 y 2, bueno, es justamente lo que queremos calcular, ¿no? Queremos calcular cómo se deducen estas pérdidas, ¿no? Entonces, si nosotros decimos Z1 más P sub 1 entre gamma más B sub 1 al cuadrado entre 2G, debe ser igual a Z2 más P sub 2 entre gamma más B sub 2 al cuadrado entre 2G, más las pérdidas entre 1 y 2, ¿no? Entonces vamos a aplicar la conservación de la energía. Entonces miren, tenemos, bueno, P sub 1 entre gamma más B sub 1 al cuadrado entre 2G más Z1 es igual a P sub 2 entre gamma más B sub 2 al cuadrado entre 2G más Z2 más las pérdidas, ¿no? Pero miren qué pasa. Si la tubería es de sección constante y el caudal es constante, ¿qué pasa? Miren, el caudal es constante en toda la tubería. En todas las secciones de tubería es el mismo caudal, ¿no? Entonces, si el diámetro o el área de la sección es constante, caudal entre área me da velocidad. Entonces, miren, ¿eh? Caudal entre área 1 me da velocidad 1. Y caudal y área son iguales. Caudal entre área 2, velocidad 2. Pero el caudal y el área son iguales, entonces quiere decir que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, por eso ayer cancelamos esto, ¿se acuerdan? Se cancela, ¿no? Y resultamos que la pérdida, bueno, acá faltaría entre 1 y 2, esto lo voy a corregir, pérdidas entre 1 y 2 es igual a P sub 1 menos P sub 2 entre gamma, más Z1 menos Z2, ¿no? Este Z2 pasa al otro lado igual que el P sub 2, y quedaría P sub 1 menos P sub 2 entre gamma, más Z2 menos Z1. ¿Cómo queda? Esta sería la ecuación 1. ¿Ya? Entonces, aquí ¿qué estamos aplicando? La conservación de la energía, ¿no? Entonces, la carga, el, el nivel de energía en H, digamos, en la sección 1, es igual al nivel de energía en 2, más las pérdidas de carga entre 1 y 2, ¿no? También se le llama carga, bueno, carga, ¿no? En cualquiera de los dos casos, ¿ok?
puede ser carga en la sección 1, carga en la sección 2, nivel de energía también se le llama, depende de la literatura que ustedes estén revisando. Pero, como conclusión de aplicarla, miren, ¿qué estamos aplicando acá? Estamos aplicando conservación de la energía y estamos aplicando la ecuación de continuidad, porque decimos el caudal 1 es igual al caudal 2, ¿no? Se dan cuenta, esa es una aplicación sencilla de la conservación de la energía. Entonces, quedamos con este resultado. Y luego, miren, vamos al otro, que sería la conservación de momentum, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a ver otro aspecto, ¿no? En la sección 1 tenemos una presión aplicada a un área que es A, presión área A, ¿no? Que es la misma área que está en la sección 2, porque hemos dicho que es una tubería de sección constante. Entonces, acá tenemos una fuerza 1, que es presión 1 por A, que sigue la misma dirección del flujo, y acá tenemos la fuerza 2 en la sección 2, que es contraria a la dirección del flujo, ¿no? Entonces sería, ahora, si nosotros decimos que la dirección del flujo es positiva, tenemos pues P sub 1A menos P sub 2A, ¿no? Ahí tenemos dos fuerzas. ¿Cuál sería la tercera fuerza en la dirección del flujo? Miren, este es el volumen de control. Miren, este es el volumen de control. Ese volumen tiene un área constante, ¿no es cierto? Área constante. Esa área constante multiplicada por la longitud que da volumen, ¿no? Área por longitud da volumen. Y ese volumen multiplicado por gamma que da peso. Gamma es el peso específico, ¿no es cierto? ¿En qué se expresa el peso específico? En newtons por metro cúbico, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos, el peso sería gamma por A por L, ¿correcto? Pero bueno, y acá hay una inclinación. Bueno, acá estaría faltando, quizás en este dibujo, estaría faltando indicar esta, miren. Bueno, que esta tiene una inclinación. Este es el ángulo de inclinación. Entonces, ustedes se acuerdan cuando tenían ese típico problema en el examen de admisión, ¿no? De la cajita, ¿no? La cajita que se coloca sobre la rampa, ¿no? ¿Se acuerdan? Peso por el seno del ángulo, ¿no es cierto? En este caso sería peso por el seno de teta, ¿no es cierto? Entonces sería gamma por A por L por el seno de teta. Y el otro, bueno, sería gamma por A por L por el coseno de teta, pero eso no está actuando, ¿no? Entonces tenemos la tercera fuerza. La primera fuerza era P sub 1 por A, ¿no? Presión en la sección 1 por A. La segunda fuerza es opuesta, P sub 2 por A. Y la tercera fuerza favorece, ¿no? Va en la dirección del flujo, sería el peso por el seno de teta. El peso es peso específico por volumen. Volumen es A por L, ¿no? A por L. Y por el seno de teta. Entonces ahí tenemos tres fuerzas, ¿no? Ingeniero, Dígame. sí, solo quería hacer una consulta. En este caso, Sí, se claro. despreciaría el peso de la, digamos, de la tubería, ¿no? No, ahí no actuaría, porque entiendo que es un modelo idealizado. No, no es por eso. Lo que pasa es que la tubería se supone que está sostenida por fuerzas, en fin, o sea, estamos acá hablando solamente de la parte dentro de la tubería, hay un flujo que está haciendo fricción contra las paredes de la tubería. La tubería debe estar sostenida, mira, si la tubería está vacía, está sostenida por algún sistema de anclaje. Lo que estamos viendo es qué es lo que pasa dentro de la tubería. Ah, ok, que ingeniero, gracias. Ujú. Sí, sí, está bien, pregunte, claro. Ya, entonces, fuerza 1 sería peso 1 por área, la fuerza que se pone peso 2 por área, y esta sería la fuerza, el peso en la dirección del flujo, gamma por A por L, o sea, gamma por volumen por cn teta. Ya, esta fuerza no participa en esta dirección, pero bueno, igual la menciono, ¿no? Gamma por A por L por coseno teta. Y acá tenemos una fuerza que se opone, que es el esfuerzo cortante multiplicado por el área sobre la que actúa. Pero vamos a ver cuál es el área sobre la que actúa, miren. En esta siguiente figura, miren, acá donde está el puntero, por favor. Acá tenemos, miren, nosotros imaginémonos que, bueno, es como una especie, digamos que es una tubería circular. Y yo corto, ¿no? La corto por
¿no? Por alguna de las, por la parte superior la corto, ¿no? Y luego la abro. Entonces, ese cilindro lo abro y lo aplano, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Agarro ese pedazo de tubería que es circular, bueno, de sección circular, pero es como un cilindro, y por la parte más alta, por la corona la corto, ¿no? La corto y la abro. Entonces, ¿qué se forma? Se forma un rectángulo, ¿no es cierto? Ese rectángulo tiene de ancho el perímetro, ¿se acuerdan? El perímetro, que bueno, el perímetro sería pi por d, ¿no? Pi por el diámetro. Y esta longitud, bueno, es la longitud que estamos considerando, ¿no? Una longitud de L le estamos llamando. Y el esfuerzo cortante actúa sobre esta área. ¿Cuál es esta área? L por P, ¿no es cierto? L por P. Tau por L por P. Entonces acá ya tenemos todas las fuerzas, miren. P sub 1 por área menos P sub 2 por área, más la componente del peso en la dirección del flujo, que es gamma por A por L por el seno del ángulo, ¿no? Teta. Menos el esfuerzo cortante multiplicado por L por el perímetro. ¿Está bien? Ya, acá, miren, ahora otra más. A ver, este sería Z1, este sería Z2 y L. Bueno, muchas veces estas tuberías tienen una inclinación tan pequeña que a veces L es lo mismo que el... Pero en fin, en este caso no vamos a considerar eso. Entonces acá trazamos una horizontal y formamos un triángulo rectángulo acá, ¿no? Ven, ¿no? Acá tenemos esta hipotenusa, perdón, la hipotenusa vale L y el cateto vale Z1 menos Z2. Entonces, el seno de teta es igual a Z1 menos Z2 entre L. Por lo tanto, L por el seno de teta también es igual a Z1 menos Z2, ¿no es cierto? Entonces, miren, acá tenemos L por el seno de teta. L por el seno de teta, está acá. L por el seno de teta, y dice que es igual a Z1 menos Z2. Entonces acá quedaría P sub 1 menos P sub 2 por área, más A multiplicando por Z1 menos Z2, menos tau sub 0 por L por P, ¿no? Entonces acá tendríamos, bueno, voy a poner acá, ¿no? Esto de acá, y lo reemplazaría por Z1 menos Z2. Acá está, pues, ¿no? Acá lo hemos deducido. ¿Ya? Entonces, y luego quedaría pues P sub 1 menos P sub 2 por área, más gamma por A por Z1 menos Z2. Ah, bueno, es todo esto, ¿no? L, L seno, ¿no? Voy a borrar un ratito. Ya. Esto es lo que estoy reemplazando. Listo. Ya. Gamma por A por Z1 menos Z2 menos tau sub 0 por LP. Entonces, luego yo divido entre gamma por A. ¿Ya? Entonces, al dividir entre gamma por A, sería P sub 1 menos P sub 2 por A entre gamma por A, quedaría P sub 1 menos P sub 2 entre gamma, ¿no es cierto? Luego quedaría gamma por A, Z1 menos Z2 entre gamma por A, quedaría Z1 menos Z2. Y este es igual a, bueno, esto pasa al otro miembro, porque este es cero, ¿no? Acá estamos sumando las fuerzas, y como hemos dicho, como no hay aceleración, tienen que ser iguales a cero, ¿no es cierto? Esta sería la segunda ley de Newton, que también, bueno, también puede llamarse la ley de conservación de momentum, es lo mismo. La segunda ley de Newton es lo mismo, ¿ya? Entonces acá sería todo sub 0 por LP entre gamma por A, ¿no? Y esto pasa al otro miembro como positivo. Entonces quedaría P sub 1 menos P sub 2 entre gamma, más Z1 menos Z2, todo sub 0 por L por P entre gamma por A. Esta es la ecuación 2. Pero miren, comparemos, ¿se acuerdan que ayer estábamos comparando, no? Las pérdidas son igual a P sub 1 menos P sub 2 entre gamma más Z1 menos Z2, ¿no
O sea, la ecuación 1 comparemos con la ecuación 2. Pérdidas entre 1 y 2 es igual a P sub 1 menos P sub 2 entre gamma más Z1 menos Z2. Luego vamos a la ecuación 2. P sub 1 menos P sub 2 entre gamma más Z1 menos Z2 es igual a tau sub 0 LP entre gamma por aquí. ¿Qué quiere decir? Ustedes se acuerdan de la propiedad transitiva, ¿no es cierto? La propiedad transitiva dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Entonces quiere decir que las pérdidas, ¿a qué son iguales? A tau sub 0 LP entre gamma A. ¿Ya? Tau sub 0 LP entre gamma A. Entonces, ahora ya tenemos una ecuación para calcular las pérdidas. ¿Ya? Ahora, miren, entonces las pérdidas entre y esto le vamos a llamar H sub F, ¿no? H minúscula, bueno, usted como H representa carga, entonces esa pérdida de carga se va a representar con H minúscula generalmente, ¿no? Esa es una convención, bueno, en inglés, ¿por qué se le llama H? Bueno, porque muchas de estas deducciones se han hecho en inglés, o se han traducido el inglés, y en inglés carga es head, ¿no? Claro que algunos en Colombia y en algunos países lo traducen literalmente como cabeza. Bueno, si ustedes alguna vez ven que dice cabeza, ¿qué cabeza se refieren? Bueno, head es carga, ¿no? Nosotros llamamos carga, que me parece un poquito más, más técnico, pero en fin. Esas aclaraciones las hago porque ahora ustedes tienen acceso seguramente a algunos libros de fuera, en fin, y tienen que familiarizarse pues con el léxico, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, ¿ustedes se acuerdan que cuando hicimos estas deducciones de flujo turbulento en conductos cerrados, dedujimos que había una relación entre la velocidad y ρ, o sea, que la velocidad, digamos, el esfuerzo cortante, perdón, el esfuerzo cortante era proporcional a el producto de la densidad por b cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Ayer lo vimos, que era parte de las deducciones usando la teoría de Prandtl, ¿no? Que el esfuerzo cortante, ¿no? En un fluido, o en un fluido, era proporcional a ρ por velocidad cuadrada. Bueno, en este caso, tau sub 0 lo estoy reemplazando por qué, miren, tau sub 0 lo estoy reemplazando por ρ por b cuadrado, y lo estoy multiplicando por un coeficiente lambda entre 2, ¿ok? O sea, las pérdidas entre 1 y 2 son iguales a ¿qué? A tau sub 0 LP entre gamma A, ¿ok? Pero tau sub 0 es proporcional a ρ por b cuadrado, y yo le estoy aumentando un factor lambda entre 2 por ρ por b cuadrado, que sería un factor, pues es proporcional a, ¿no es cierto? Y luego lo sigo viendo LP, ¿no? Bueno, otra cosa, gamma es el peso específico del agua, ¿no? En nuestra deducción, gamma era el peso específico del agua. Pero gamma es igual a ρ, la densidad por la gravedad, ¿no? Gamma es igual a la densidad. Entonces, acá se cancela el ρ, este ρ con este ρ, se cancela, ¿ya? Y luego, miren, acá tengo área, y este perímetro lo bajo. Área, este perímetro lo bajo, ¿ya? Y me queda área entre o sea, este perímetro baja, debajo acá estaría P, ¿no? Área entre perímetro es un parámetro hidráulico, una variable hidráulica. Área entre perímetro se va a llamar radio hidráulico, ¿ya? Y apréndanlo bien, área entre perímetro es el radio hidráulico. Ese ya va a formar parte de su glosario de términos, ¿no? Del léxico que ustedes van a usar como ingenieros, ¿no? Radio hidráulico, área entre perímetro. Esa acaba de quedar área entre perímetro radio, ya arriba queda L, B cuadrado entre 2G. Y bueno, después, un poquito más adelante, voy a reemplazar este lambda por F entre 4, ¿ya? Entonces una tubería circular, área es igual a pi d cuadrado entre 4 y P es igual a pi por d, ¿no? Porque miren, ¿se acuerdan? El área de un círculo es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, y el perímetro total es pi por d, o si quieren 2pi por r, pero no estamos usándolo en función del diámetro, sino en función del radio, sino en función del diámetro. Entonces quedaría, perdón, acá quedaría, r es igual a pi por d al cuadrado entre pi por d queda d entre 4. Entonces yo reemplazo d entre 4, f entre 4,
Bueno, esto ya lo vimos ayer, lo de la deducción de Chesí. Y entonces acá quedaría lambda es igual a f entre 4, radio es igual a d entre 4, y se obtiene la ecuación de Darcy-Weisbach. La pérdida de carga en un tramo de longitud L que transporta el flujo a una velocidad b chica, bueno, mayúscula, con un diámetro d y con un factor de fricción f, es igual a fl entre d b cuadrado entre 2g, siendo g, bueno, la gravedad. Recuerda pues que ese g es el que queda suelto después de que factorizo gamma, ¿no? Gamma es igual a ρ por g, se cancela el ρ y me queda esa gravedad, ¿no es cierto? Pues esa es la deducción de la fórmula de Darcy-Weisbach. ¿Y por qué tiene este nombre? Bueno, pues porque fueron estos dos investigadores que estuvieron trabajando más o menos al mismo tiempo y que dedujeron esta fórmula, ¿no? Ahora, esta fórmula tiene el factor F, ¿no? Que es un factor de fricción que ahora vamos a ver cómo se calcula. Inmediatamente después de esto, es lo que, lo que continuaba de la clase de ayer, ese es el factor de lo, ¿no? Vamos a ver de qué depende. No depende de las condiciones de flujo, básicamente, pero, bueno, es un factor que no es tan fácil, digamos, bueno, antes de que existieran las calculadoras, no era muy fácil de calcular. Entonces, eso dio paso a que se popularizara una ecuación que fue desarrollada por dos investigadores, bueno, ellos sí trabajaron, ¿no? Hassen y Williams, ¿no? Trabajaron, eh, y ellos dedujeron una ecuación empírica que se parece bastante al final a esta. Después vamos a ver que sí se parecen, porque incluso los coeficientes, en fin, se parecen bastante. Pero, bueno, era una ecuación no tan precisa, o sea, era precisa, lo suficientemente precisa como para diseñar. Es más, hasta ahora se utiliza la otra ecuación, de Hassen y Williams, y se utiliza bastante. Tanto así que hasta hace poco, cuando ustedes veían un catálogo de tuberías, no veían, bueno, la rugosidad absoluta, que es lo que vamos a ver ahora, sino se veía el coeficiente de Hassen, ¿no? Pero bueno, yo les había, miren, de cada curso, ustedes tienen que llevar algunos conocimientos básicos para siempre, ¿no? Entonces, una de las cosas que dicen que uno se debe acordar de este curso, por lo menos sería la ecuación de Darcy-Weisbach, la ecuación de Hassen y Williams y la ecuación de Manning, como mínimo ya, así no se dediquen, así se dedican a finanzas o lo que sea, porque bueno, hay gente que le ha ido muy bien, hay ingenieros civiles que aunque no lo quiero, después me voy a referir a amigos míos que estoy testigo pues de su éxito, estudiaron en la uni, ¿no? Pero bueno, algunos están en el campo de la banca, otros en el campo de la educación. Dicen, oye, ¿y de qué les sirvió la formación que tuvo en la universidad? Bueno, la matemática les ha servido bastante, ¿no? Y por otro lado, la exigencia que les hemos dado a estos señores, que se la estamos dando a ustedes también, les sirve pues para poder superar cualquier obstáculo, ¿no? Nosotros constantemente les estamos dando retos a ustedes. O sea, no, el profesor es tranquero. Bueno, en realidad puede hacer, pero no lo hacemos eh, por malas personas, ¿no? Sino porque sabemos que son inteligentes, pues, y si el inteligente hay que exigirle más, porque puede rendir más, ¿no? Y es por eso que lo hacemos, ¿no? Porque queremos que ustedes sean lo mejor que puedan ser, ¿no? Queremos lo mejor para ustedes, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, ok, vamos a ver entonces, allá, el siguiente es el coeficiente de fricción que también estuvimos viendo ayer, ¿no es cierto? Lo vamos a ver. Ok, vamos a ver, lo vamos a cerrar. Ok. Bien, entonces vamos a ver ahora este coeficiente de fricción F para flujos laminares y turbulentos. Bueno, creo que es más o menos fácil, o sea, deducir, bueno, la longitud es un tramo que nosotros estudiamos, decimos, bueno, es algo que se deduce de la topografía o de la ubicación de un plano de la tubería, la longitud,
el diámetro es algo que uno selecciona, la velocidad es cada entre área, y lo que quedaría, digamos, como incógnita, como misterio por analizar, lo que quedaría por analizar sería, bueno, ya está bien, tengo la longitud, la velocidad es igual a cada entre área, el diámetro es un diámetro que yo le he puesto, bueno, del cual depende el área, dicho sea de paso, y ese factor de fricción vendría a ser pues la incógnita a resolver, ¿no? ¿De qué depende ese factor de fricción? Bueno, ha habido una serie de investigadores, sobre todo, básicamente han trabajado en Europa, ¿no? Han trabajado en Inglaterra, en Francia, en Alemania, ¿no? Estamos hablando pues de siglo XIX, siglo XIX básicamente y principios del siglo XX, que se dedicaron a investigar las tuberías, ¿no? Porque acuérdense que esa era más o menos la época en la que empieza la revolución industrial, o pre-revolución industrial, luego, bueno, y las ciudades empiezan pues a crecer y la gente empieza a querer, bueno, a necesitar ya tener pues un sistema de redes, de tuberías, ¿no? Para llevar agua a las casas, ¿no? Yo a veces, digamos, me pongo a pensar, porque bueno, a mí, una de las cosas que a mí me gusta es ir a sitios ancestrales, ¿no? Aparte de, bueno, de visitar un montón de sitios arqueológicos, ¿no? Ciudadelas antiguas. Una de las últimas que he visitado es la de Caral, eh, porque esa es ingeniería, ¿no? Esa es ingeniería ancestral. También he visitado las galerías filantes de Cantayó. Entonces, yo me pongo a ver, ¿no? Cómo vivían las personas y cómo el esfuerzo que hacían todos los días, o sea, porque a mí me gusta un poco ir, retroceder en el tiempo y ver cómo vivían, ¿no? Incluso en las ruinas, y también conocido Copán, una serie de ruinas mayas, ¿no? Chichén Itzá, y la gente vivía, bueno, en algunos sitios vivía pues aún los que tenían, los poderosos, digamos, los que eran de la familia real, ¿no? Vivían pues en habitaciones que no eran tan grandes y vivían y no tenían acceso al agua. Bueno, en Machu Picchu sí hay algo de eso, ¿no? Al menos el agua sí y en Tipón sí circula, pero igual tenían que ir con un aríbalo, llenar el agua y luego llevarla pues hasta su casa, ¿no? Ahora nosotros abrimos el caño y el agua está ahí, ¿no? Entonces, creo que debemos dar gracias a que vivimos en un tiempo en que ese problema está más o menos resuelto, ¿no? Entonces, en estos tiempos en los que había el desarrollo industrial, en Europa sobre todo, empezaron pues a haber necesidades y la gente quería vivir de una manera mejor. Entonces, bueno, las personas que trabajaron no fueron exactamente físicos, más bien eran considerados ingenieros, ¿no? Que hicieron una serie de experimentos para ver, por ejemplo, las pérdidas de carga, ¿no? Hicieron estas deducciones, ¿no? Como Darcy Weisbach, ¿no? Eh, y de Nikuratse, Colebrook, White, trabajaron juntos, y en algunos casos pusieron eh, dentro de las tuberías un elemento que le diera la rugosidad, ¿no? Entonces, eh, cuando el flujo es laminar, ¿no? Ustedes recuerdan que vimos la de la curva de Reynolds, ¿no es cierto? Ayer estábamos viendo la curva de Reynolds para ver la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento, ¿no? Y más o menos digamos, ese flujo laminar ocurre más o menos hasta cuando el número de Reynolds, o sea, Reynolds, ¿se acuerdan que era velocidad media por el diámetro de la tubería entre la viscosidad cinemática? ¿No? ¿Se acuerdan, no? O si quieren, el Reynolds también se puede expresar como velocidad media en la tubería, velocidad, ¿no? Velocidad promedio por el diámetro por densidad entre viscosidad dinámica. Pero mu entre rho es viscosidad cinemática, entonces sería B por D entre nu. B por velocidad, diámetro entre viscosidad cinemática, ¿no? Ese es el número de Reynolds. ¿Ya? Y eso más o menos ocurre hasta cuando, o sea, el flujo es laminar hasta cuando el número de Reynolds es aproximadamente 2000,
y se acepta que hasta 4000 más o menos sea laminar, aproximadamente laminar, ¿no? Digamos con pequeñas variaciones, con poca turbulencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el flujo es lento, eh, la interacción entre las moléculas de agua se da a través de mecanismos viscosos, o sea, predomina la viscosidad. Es eh, digamos, una capa de agua que a través de la viscosidad, a través de una fricción por la viscosidad, transmite el, el esfuerzo portante de la siguiente capa, ¿ok? Entonces, en ese caso, el, básicamente el factor de fricción depende de la viscosidad, bueno, y una manera de expresarlo es a través del número de Reynolds. Entonces, el factor de fricción es igual a 64 entre el número de Reynolds. ¿Ya? Esa es la fórmula. Factor de fricción en un flujo laminar en el que el número de Reynolds es menor, bueno, ya 4000 digamos, aunque hasta 2000 es absolutamente laminar, porque entre 2000 y 4000 es como una transición. El factor de fricción F, minúscula, es igual a 64 entre el número de Reynolds. ¿Ok? Bien. A veces cuando el flujo es laminar, bueno, cuando el flujo pasa de ya 4000, 5000, empieza a volverse turbulento, ¿no? Y habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que la interacción entre las partículas ya no es solamente por fricción transmitida a través de la viscosidad, por mecanismos viscosos, sino que es como que empieza a haber como una especie de pelea, ¿no? Empiezan a haber como golpes, subidas y bajadas, y la capa de abajo le pega a la de arriba se le devuelve, le mete una patada, ¿no? Entonces genera una viscosidad aparente mayor a la que sería pues solamente por mecanismos viscosos. Y ayer estábamos viendo, ¿se acuerdan que había una zona eh, de capa laminar? ¿No? ¿Se acuerdan? Era una zona representada por una altura en la que el flujo es aproximadamente laminar. ¿Por qué? Porque en la pared la velocidad es cero, por la condición de no desplazamiento. ¿Ya? Porque no sé, la pared de la tubería no se está moviendo, o la pared del canal no se está moviendo, pues entonces ahí es cero. Entonces se supone que el flujo en esta capa laminar es aproximadamente laminar y hay una relación directa, digamos, hay una proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la derivada de la velocidad con respecto a Y, ¿no? Y en esa zona, si esa capa laminar es mayor que lo que sería la altura de la rugosidad absoluta de la tubería, entonces, en ese caso no estaría cubriendo y sería un flujo hidráulicamente liso. Entonces estaría cubriendo la rugosidad. La capa laminar estaría cubriendo la rugosidad y sería un flujo hidráulicamente liso. Ahora, si la rugosidad de la tubería, este es el caso 2, ¿no? Estamos viendo aquí a la derecha, ¿no? Si la rugosidad de la tubería excede la capa laminar calculada, entonces el flujo va a ser hidráulicamente rugoso. Entonces F va a ser, entonces acá hay una fórmula para flujo hidráulicamente liso, y acá hay una fórmula para flujo hidráulicamente rugoso en la que la rugosidad absoluta excede la capa laminar, la altura de la capa laminar. Bien. Entonces, cuando el flujo es, bueno, este es el resultado de una serie de experimentos que se han hecho, bueno, una serie de investigadores, ¿no? Colbert White, entre otros. Ellos, bueno, calcularon las rugosidades. En algunos casos se indujeron, ¿no? En el caso de Nikuradse, él tamizó arena, la pegó a las paredes de la tubería, ¿no? Calculó una altura, ¿no? Y esa altura sería, pues, epsilon, ¿no? Bueno, D es el diámetro interno, R es el número de Reynolds, y F sería el factor de fricción. Entonces, aquí dedujeron una fórmula implícita, ¿no? Acá tenemos 1 entre raíz de F es igual a menos 0.86 logaritmo natural de abro paréntesis epsilon entre D. Este factor epsilon es la rugosidad absoluta, D es el diámetro de la tubería, pero como este es un número dimensional se llama rugosidad relativa, ¿no? Bueno, sería epsilon entre D entre 3.7 más 2.51
entre Reynolds por raíz de F. Bueno, ustedes podrán darse cuenta que esta fórmula no puede ser, o sea, no puede, el resultado no puede ser inmediato, tiene que haber unas iteraciones hasta que converjan, hasta que el valor, digamos, inicial de F sea igual al valor final de F, ¿no? Digamos, con una pequeña diferencia de una tolerancia, ¿no? Aceptable. Pero bueno, felizmente que ha habido otros investigadores que dedujeron fórmulas explícitas, ¿no? Que permiten calcular directamente el F, ¿no? Bien. Ahora, con el flujo hidráulicamente rugoso, la rugosidad de epsilon es mayor, ¿no? Con la capa laminar. Y en este caso ya no depende del número de Reynolds. En este caso el número de Reynolds es muy alto y es más, a partir de cierto número que es muy alto se puede seguir aumentando, pero ya no va a influir la viscosidad porque ya, digamos, la turbulencia es tan alta que ya, digamos, la turbulencia es tan alta que predomina, ¿no? Que domina, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros podemos deducir, ¿no? Sería 1 entre raíz de f es igual a 1.14 menos 0.86 por el ritmo natural de epsilon entre d, ¿no? Se puede deducir directamente en el flujo hidráulico rugoso, ¿ok? ¿Correcto? Entonces, acá, este es el diagrama de Moody. Bueno, yo les comentaba que hace mucho tiempo, eh, bueno, estamos hablando pues del siglo XIX, ¿no? Y entrando al siglo XIX y el siglo XX, hasta mediados del siglo no habían calculadoras. Entonces hubo gente que en base, bueno, antes había unas tablas de logaritmos, calcularon pues diferentes valores de f. Acá tenemos, esa sería la variable dependiente, o sea, la variable que queremos ver, f, en función del número de Reynolds. Acá sería Reynolds, ¿no? B por D entre nu. Y acá, por ejemplo, tenemos el flujo laminar 64 entre el número de Reynolds, ¿no? Hasta 2000 aparece con línea sólida, entre 2000 y 4000 aparece con línea punteada, y bueno, acá sería, bueno, acá le llaman zona crítica de transición, y acá vendría la zona de flujo hidráulicamente liso y la zona de flujo hidráulicamente rugoso. Ahora, ¿qué son estas líneas? Miren, cada línea representa un épsilon entre D. Este es un nomograma, ¿no? Este diagrama de Moody es un nomograma que se construye en base a épsilon entre D, ¿ya? Ahora, noten una cosa. En esta zona, el flujo hidráulicamente liso, acá, smooth es liso, ¿no? Liso, suave. Y acá, rough pipe es rugoso, ¿no? Rough pipe es rugoso. Acá, ojo que con la rugosidad relativa es para números altos de Reynolds, porque miren, acá estamos en 10 a la 5. 10 a la 5, ¿cuánto es? 100.000, ¿no es cierto? 10 a la sexta es 1.000.000. 10 millones, 100 millones, ¿no? Bueno, acá estamos en 1.000, 10.000, perdón, 1.000, 10.000, 100.000, millón, 10 millones, 100 millones, ¿no? Entonces, cuando el número de Reynolds es muy alto, ya prácticamente la epsilon entre D es epsilon entre D o sea, cualquier valor de epsilon entre D tiene el mismo valor de rugosidad. Por ejemplo, si acá tenemos 0.001, ¿no? Entonces acá prácticamente F va a ser a 0.021 algo, ¿no? Miren acá, ese es, bueno, 0.02, ¿no? Un poquito. Claro, un poquito por debajo de 0.02, ¿no? Cuando el epsilon entre D es igual a 0.001, esta línea representa 0.02, entonces estaríamos en 0.0196 o 7 más o menos, ¿no? Y si es constante, miren, por un buen tramo es constante hasta que, bueno, ya empieza a ser afectada por el número de Reynolds, pues, ¿no? Aquí esta zona, aquí el número de Reynolds tiene influencia, y aquí la curva se vuelve plana. Cuando se vuelve plana quiere decir que solamente es función de epsilon entre D, como vimos en la ecuación anterior, ¿no? Que solamente es función de epsilon entre D y de unas constantes, bueno, ¿no? Ok. Entonces, ahí tenemos pues el coeficiente de, ¿no? Vamos a ver. Y entonces ahora vamos a ver,
pérdidas en accesorios. O sea, acá, ¿qué hemos deducido? Hemos deducido la pérdida de carga en un tramo de tubería, ¿no? Pérdida de carga por fricción, ¿correcto? Entonces, pero en la tubería no solamente hay tubería, en la tubería hay codos, hay válvulas que pueden estar completamente abiertas o parcialmente abiertas, hay, bueno, cambios de dirección en T, hay entradas de reservorio, salidas de reservorio, ¿no? Hay una serie de accesorios que generan hay una serie de accesorios que generan una este, pérdida de carga, adicional a la pérdida de carga por fricción, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos pues que calcular, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho esto? Bueno, ese es básicamente es el resultado de experimentación. Entonces, vamos a ver un poco cuáles serían los tipos de problemas. Miren, estos son los tipos de problemas, los vamos a ver a lo largo de las siguientes semanas, ¿no? Para diferentes casos. ¿Cuáles son las variables que vamos a analizar? Bueno, el caudal, Q, le vamos a llamar Q, L, la longitud de la tubería, D, el diámetro de la tubería, H sub F es la pérdida de carga por fricción, ya lo vimos, ¿no? Nu es la viscosidad cinemática, ¿no? La viscosidad cinemática es función de la temperatura. ¿Y qué unidades tiene, se acuerdan? La viscosidad cinemática, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuáles son las unidades de la viscosidad cinemática? L cuadrado T a la menos 1. O en el sistema internacional metros cuadrados por segundo, ¿no? Porque es el resultado de dividir la viscosidad dinámica entre la densidad. Entonces ahí se va el factor kilogramos, bueno, ¿no? Y epsilon, que es la rugosidad absoluta de la tubería. Ahora, generalmente la longitud está dada pues por condiciones de necesidad, ¿no? Yo quiero llevar el caudal de este punto a este punto, entonces tengo la longitud, ¿no? Yo sé a dónde quiero llevar a la tubería, entonces, ¿no? Y más o menos cuál sería el desarrollo de esta tubería, ¿correcto? Nu es función de la temperatura, ¿no? Y epsilon es función del material que ustedes han escogido, ¿no? Las tuberías más lisas, por ejemplo, disponibles en la actualidad son las de PVC y las de polietileno de alta densidad, o HDPE por sus siglas en inglés, ¿no? Ahí en esos casos, pues la rugosidad está en el orden de 0.0015 milímetros, ¿no? Es muy, muy lisa, ¿no? Bueno. Entonces, los problemas pueden ser divididos en tres tipos, ¿no? El primer tipo es un problema de aplicación directa. Tenemos el caudal, la longitud del diámetro, la viscosidad a través de la temperatura, o la viscosidad nos la pueden dar. Epsilon es eh, epsilon viene a ser la rugosidad absoluta que funciona del material que hemos escogido, y podemos hallar la pérdida de carga directamente, ¿no? Luego tenemos dados H sub F, LD, o sea, la pérdida de carga. Una pérdida de carga sería de repente una carga disponible, ¿no? Tenemos la diferencia de alturas entre dos reservorios. Esos problemas vamos a hacer bastantes. La longitud entre los dos reservorios, el diámetro, ¿no? Y tenemos que ver cuál es el caudal que permite transportar ese sistema. Ese es un problema de verificación, ¿no? Es un problema de verificación, y nosotros vamos a tratar de verificar, o sea, ver cuál es el caudal que puede transportar, que permite transportar ese sistema. Y luego tenemos, bueno, una diferencia de una máxima H sub F, o sea, una máxima carga disponible, un caudal, una longitud, nu y epsilon, y hallamos el diámetro que permite pasar ese caudal. Ese es un problema de diseño,
También vamos a ver unos cuantos problemas de diseño, pero bueno, eso seguramente lo van a ver más cuando lleven el curso de abastecimiento de agua y alcantarillado, ¿no? Bueno, entonces, yo les estaba hablando a ustedes que había una fórmula que incluso tenía un alto rango de aplicación y que se aplicaba, bueno, evidentemente para flujos turbulentos. Ahora les digo por qué, ¿no? Esta fórmula explícita que les presento acá calcula F en función evidentemente de epsilon y D y del Reynolds. Bueno, acá sería RL, estamos llamando el Reynolds, ¿no? Entonces F es igual a 1.325 entre, abro paréntesis, o sea, todo lo que está entre paréntesis está al cuadrado, ¿no? Logaritmo natural de epsilon entre 3.7D más 5.74 del número de Reynolds a la 0.9, ¿no? Y todo esto al cuadrado. ¿Cuál es el rango de aplicación de esta fórmula? Bueno, es para flujos turbulentos, porque el Reynolds varía, miren, entre 5.000, ¿se acuerdan, no? El flujo para flujos turbulentos se aplica la fórmula, digamos, 64 entre R, pero vale hasta 4.000. Y a partir de 5.000 ya tenemos los flujos turbulentos que pueden ser hidráulicamente lisos o rugosos. Entonces el límite inferior es 5.000, miren, ¿ah? El límite inferior es 5.000. Y el límite superior es 10 a la 8. O sea, cubre todo el abaco de Moody, prácticamente todo lo que resta el abaco de Moody. Y la rugosidad relativa va desde 10 a la menos 6, que es bien bajo, es casi el límite inferior es el límite inferior del abaco de Moody, y 10 a la menos 2, que está por encima del diámetro superior. Entonces, por un espectro bien amplio. Ahora, bueno, ese es un poco para cultura general. Ustedes dicen, bueno, las tuberías cuando son nuevas tienen unas ciertas características, ¿no? Tienen una rugosidad absoluta o tienen, bueno, un coeficiente de Hassen más. Ahorita vamos a ver qué es el coeficiente de Hassen, ¿no? Pero luego se van deteriorando porque se van llenando de sedimentos, se les va pegando metales pesados, ¿no? Y bueno, una vez con esas incrustaciones, ya la rugosidad no es tan baja, empieza a subir. Y bueno, lo que han hecho sobre todo en, bueno, algunas investigaciones que hicieron en Estados Unidos y Inglaterra, era que esta fórmula permite más o menos calcular el grado de deterioro, pero tiene que ser sectorizada, porque depende si el agua, por ejemplo, trae muchos minerales, ¿no? Que se pegan a las tuberías, en fin. Ustedes no sé si han visto bueno, me imagino que ustedes, al menos los que viven solos, o en su casa, pues, ¿no? Por lo menos calentarán agua para el té o el café, ¿no? Y cuando ustedes abren, me imagino que ustedes han lavado alguna vez su tetera, miran adentro y ven que está blanco, ¿no? Y que ustedes pueden rascar y sale un material. Bueno, esos son depósitos, pues, de minerales, ¿no? A veces es manganeso, magnesio, para ir uno que otro metal pesado. Bueno, con lo mala que es la calidad del agua en el río Rímac, lamentablemente, por contaminación, bueno, las partes de la ciudad de Chosique, en fin, y otros también, labores extractivas, entonces, llega pues con bastante, y es más, el agua naturalmente el agua en cualquier río, así no haya, así el río sea un río prístino, que quede en un área, eh, tiene mineral, pues porque el agua no es pura, ¿no? Entonces, igual trae mineral, así no quieras, el agua pues cruza zonas donde hay minerales, está en contacto con las piedritas que se van desgastando, y esas piedritas tienen una serie de minerales. Entonces, con el paso del tiempo, simplemente se ha visto, bueno, que una ecuación, una manera práctica, es decir, que va a haber una relación lineal entre E y el tiempo, ¿no? Entonces, E es igual a sub 0, un valor inicial. Claro, el valor inicial es cuando está nuevo, más un factor alfa, que puede estar en milímetros por año, por T que puede estar en años, por ejemplo, ¿no? Y esa es una manera de, digamos, de lidiar con el problema. Aunque, como les digo, esa escultura general no lo vamos a ver. Vamos a hacer otro tipo de aproximación a eso, ¿no? Cambiar el coeficiente lo vamos a subir, en fin. Bueno, pérdidas menores. Este es un número que podría ser malo, ¿no? ¿Por qué? Las pérdidas menores
son las pérdidas que se generan localmente en accesorios de un sistema. ¿Cuáles son esos accesorios? Codos, válvulas, salidas de reservorios, entradas de reservorios, ¿no? Acoplamientos, expansiones, contracciones, ¿no? Y los accesorios que se colocan en la tubería. Ahora, si una tubería, por ejemplo, es corta y tiene muchos accesorios, las pérdidas menores pueden ser igual mayores a la pérdida por fricción. En ese caso, pues ya es una pérdida menor, ¿no? La pérdida menor le ganaría a la pérdida mayor, ¿entiendes? Entonces, pues, puede que ese nombre no sea adecuado, porque es posible que en un sistema de corta longitud haya muchos accesorios y las pérdidas que les llamamos menores sean mayores a las pérdidas mayores, ¿no? Entonces, yo sugiero usar el nombre de pérdidas locales, ¿no? Que es un nombre mucho más adecuado. Miren, por ejemplo, ¿dónde se puede generar una pérdida local? En la salida de un reservorio. O sea, acá tenemos un reservorio, ¿no? El cual se toma, bueno, hay una tubería de la cual que permite que el agua se transporte a otro lugar. Entonces, acá hay una concentración de flujos, los flujos se concentran, ¿me entienden? Y acá se generan, pues, acá hay un cambio de dirección, y acá se generan como unos remolinos, ¿no? Debido a que esta lista viva. Entonces, generalmente en hidráulica uno trata de evitar estos cambios bruscos de dirección. Uno los trata de evitar, ¿no? Porque generan justamente estos remolinos. Hay que llegar a generar una zona muerta, porque acá el flujo prácticamente está medio estancado, ¿no? Y esto genera una mayor resistencia al flujo. Bueno, acá el flujo que pasa por el medio quizás pase un poco más libre, pero esto acá se genera como una recirculación, ¿no? Ahora, si por ejemplo este codo, por ejemplo, es redondeado, si esto fuera, digamos, a 90 grados sería peor, ¿no? Pero bueno, acá por lo menos hay un cambio de dirección relativamente brusco, y ya se genera una zona muerta donde el fluido se separa de la pared y da la vuelta y se genera una zona de separación y de circulación del flujo, ¿no? Pues aquí las pérdidas estas van a ser proporcionales a B cuadrado entre 2G, ¿no? Multiplicadas por un factor. Ahora, en una expansión, teóricamente, si ustedes aplican las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento y de continuidad, K es igual a 1 menos 1 entre D, todo al cuadrado. Pero esa sería una fórmula teórica, ¿no? En la práctica, se han hecho mediciones y la pérdida de carga va a ser igual a un factor K, bueno, este es K, la variable dependiente, multiplicado por velocidad de entrada menos velocidad de salida, o sea, la velocidad de salida es menor porque la área es mayor, al cuadrado entre 2G. ¿Y de qué depende K? Pues, ¿no? K depende de, bueno, de este ángulo de abertura, ¿no? En principio, acá está el ángulo. Y depende de la relación entre el diámetro 2 y el diámetro 1. Miren que si el diámetro 2 entre el diámetro 1 es 1.5, tiene esta curva, ¿no es cierto? Su valor máximo puede ser 1.2. Y luego, a medida que se aproxima a 180 grados, 180 grados sería pues que viene y hay una expansión súbita, ¿no? Se conecta una tubería y luego otra inmediatamente, ¿no? Este sería 180 grados, porque sería, la pared estaría acá, ¿no? Y bueno, ahí es más o menos igual a 1, ¿no? Entonces, más o menos entre 80 grados, en muchos problemas, quizás que yo les voy a dar, si yo no les digo nada, ustedes pueden asumir que ese valor es igual a 1, el valor de K de expansión, ¿no? Porque, bueno, por encima de estos valores de 120 grados a 180 prácticamente es 1, ¿no? Este es 1, este es 1.1 y este es 1.2, entonces estamos por 1.03, ¿no? En fin. Y la fórmula es esta, ¿no? El factor K multiplicado por velocidad de ingreso, que es mayor, menos velocidad de salida, que es menor, al cuadrado entre 2G.
Y acá hay una fórmula por contracción. Ahora, por contracción depende pues, de la relación entre el área 2 y el área 1, ¿no? Esta sería la relación de áreas. Si el área 2 es el 10% del área 1, va a haber un factor C sub C 1.0624, pero ese no es el coeficiente va a ser, el que va adelante va a ser 1 entre 0.624 menos 1 todo al cuadrado, ¿no? Y eso les va a dar un valor. O sea, C sub C es, acá sería este coeficiente que acompaña a B sub 2, va a ser 1 entre 0.624 menos 1 todo al cuadrado, ese va a ser el coeficiente que acompaña a B sub 2 al cuadrado entre 2G. Ahora miren, cuando yo me acerco a 1, o sea, la relación en las dos áreas son iguales, quiere decir que no hay contracción, pues sería 1 entre 1 menos 1 da 0. Entonces no hay pérdida de carga por contracción. ¿Está bien? Y luego, bueno, acá tenemos una lista de accesorios, ¿no? Acá hay diferentes tipos de válvulas. Por ejemplo, una válvula esférica, no sé si ustedes han visto esas válvulas que hay, por ejemplo, las que venden para las casas, ¿no? Que es tipo globo, que es como una especie de semifera que se abre y queda completamente abierta en una posición y en la otra, bueno, uno va cerrando, pero esa genera una pérdida de carga, o sea, un K igual a 10, ¿no? Ese K va acompañando este factor B cuadrado entre 2G para calcular la pérdida de carga. Hay unas válvulas, por ejemplo, de compuerta, que simplemente uno desliza, es como una lámina que uno la jala hacia arriba, y cuando está completamente abierta es prácticamente el mismo ancho del conducto, ¿no? Entonces ese factor es mucho menor, 0.19. Acá, por ejemplo, un codo, que también hemos visto, tiene un K de 0.9. Esta entrada de arista viva es 0.5. Y si fuera redondeada, o sea, bocinada, acá, por ejemplo, miren, eso me refiero cuando decía entrada, arista viva es entrada que le llaman cuadrada, que le hemos llamado cuadrada en el, pero bueno, arista viva es un término más técnico, acá sería K igual a 0.5. Pero si esto fuera redondeado, un poco, ¿no? Para que se adhiera, digamos, le llaman abocinado también, si fuera así, ¿no? Entonces, ese valor sería mucho menor, ¿no? Sería 0.01, o sea, bajaría en un orden de magnitud del K, ¿no? Y la entrada de borda es una entrada, bueno, mucho más complicada. La entrada de borda básicamente es que acá tienen el reservorio de salida, y la tubería se mete, pues, ¿no? Entonces se incrusta, acá, bueno, el agua, a nivel del agua estaría por acá, y el agua lo que va a querer hacer es esto, pues. O sea, se le hace más difícil al agua entrar a este reservorio, ¿no? Entonces, aquí la pérdida de carga es mayor que una entrada de arista viva, ¿no? Porque acá hay una cosa rara que hace. Entonces sería 0.10 a 0.8 a 0.1 de cuadro entre 2G, ¿no? Ok, Ingeniero, entonces, sí, dígame. ingeniero, una consulta, ¿podría volver a la lámina anterior? Sí, cómo no. Dígame. Los valores de K es el mismo para todo tamaño de válvula y accesorio. Eh, no necesariamente, varía un poco. O sea, por más que sea el mismo tipo de válvula, hay pequeñas variaciones, pero estamos poniendo de ejemplos, ¿no? Órdenes de magnitud. Esto, por ejemplo, de un codo estándar de 90 grados a 0.9, está más o menos en, sí, casi, hay, digamos, en el caso, por ejemplo, de estas codo estándar, estamos más o menos hablando de 0.9, es un buen valor, ¿no? De repente la tubería es un poco más grande, en fin, ¿no? Pero está en el orden del 0.9, ¿no? No hay tanta variación. Esta, por ejemplo, entrada de borda prácticamente es 0.5, es una constante prácticamente, ¿no? Ingeniero, y una consulta adicional. En el caso de entrada de borda, lo hacen, incluso la tubería que ingrese, pero lo hacen con la finalidad de, digamos, que el flujo sea más estable.
porque alguna razón debe tener, ¿no? O sea, no lo hacen porque se les ocurrió, ¿no? Bueno, es que muchas veces lo hacen porque simplemente es por un procedimiento constructivo, ¿no? Más fácil, ¿no? De repente simplemente hacen un hueco, incrustan la tubería y de ahí sale, pero digamos, y eso se hace muchas veces en emergencias miren, en algunas minas, por ejemplo, hace muchos años, eh, los mineros hacían de todo. O sea, se supone que ellos se dedican pues a la extracción de minerales, a buscar las vetas y a ver la manera de explotarlas, ¿no? Y a diseñar los procedimientos para extraer material. Pero hace muchos años, los ingenieros de minas este, hacían de todo. Si ustedes van entre Pasco y Huánuco, hay una serie de hidroeléctricas donde ustedes pueden ver que hay una tubería así ya en el conducto forzado que va a la casa de máquinas, que ven una tubería más de mayor diámetro y luego una de menor diámetro, luego una de mayor diámetro, y fue lo que encontraron, ¿no? Entonces, un ingeniero de la medida posible trata de evitar estas entradas, ¿no? De borda, pero a veces es por un procedimiento constructivo que está a la mano que se hace, ¿no? A veces nosotros, bueno, en el laboratorio hidráulico a veces hacemos ese tipo de entradas para que actúen como una especie de filtros también, ¿no? Porque no son exactamente tuberías, sino son como, le ponemos una entrada y le ponemos como una especie de, para quitar el flujo, ¿no? Le ponemos unos huecos acá y eso permite que ingrese el flujo un poco más suave, pero eh, generalmente es porque un procedimiento constructivo que está disponible y se utiliza, pero uno trata de evitar, uno trata de minimizar las pérdidas en la medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, de repente no pudieron, la entrada de arista viva es porque, bueno, no consiguieron una entrada bocinada, no la pudieron construir. Bueno, ya pues está la tubería recta, le ponemos su brida, le ponemos una plancha en la puerta, le ponemos sus pernos y ya está, ¿no? Pero en la medida de lo posible uno trata de reducir las pérdidas, ¿no? Porque eso eh, hace que se transporte menos caudal potencialmente, ¿no? Ahora, de repente hay momentos en los que no importa, pues simplemente si quiero un caudal mucho menor, tengo esa tubería, la coloco y si la coloco de una manera que genere más pérdida, bueno, no hay mucho problema, ¿no? Pero muchas veces está ligado al procedimiento constructivo disponible, al material disponible, ¿no? También a la mano de obra disponible, ¿no? Ujú. Ok, ingeniero, gracias. Ok, está bien. Bueno, entonces, acá eh, vamos a ver fórmulas empíricas. Yo les había dicho que la fórmula esta de Darcy-Weisbach era una fórmula, bueno, ustedes han visto, ¿no? La hemos deducido en base a la conservación de momentum, conservación de la energía y continuidad. ¿Se acuerdan, no? Cómo lo hemos deducido. Pero bueno, hay esa fórmula, bueno, ustedes han visto que hay que aplicar el logaritmo natural, cuadrado. Imagínense bueno, quizás, bueno, yo creo que yo me considero afortunado porque yo he tenido la suerte de ver un poco la evolución digamos, de las computadoras, ¿no? Para ustedes es más o menos natural usar computadoras, ¿no? Yo lo tuve que aprender cuando tenía más o menos 18 o 19 años. No he usado, digamos, bueno, un poco antes había usado unas computadoras chiquitas que eran portátiles, que se usaban tipo las Casio. Con mi hermano tratamos de aprender un poco, esa era novedad. Pero digamos, lo que yo había visto hasta ese momento era lo más avanzado en las calculadoras científicas, ¿no? Y esas calculadoras científicas surgieron más o menos entre los mediados de los 70, los 80, ¿no? Pero antes de eso, había calculadoras simplemente esas como las que ven ustedes en los cambistas, las 4 operaciones, ¿no? Y en los y antes de eso hubo las reglas de cálculo, que estamos hablando pues de los años 60, 50, 40, y antes de eso las tablas de logaritmos. Entonces imagínense en el siglo XIX, ¿no? Tratando pues de hacer ciertos cálculos, entonces calcular todo eso, ¿no? Entonces
lo que se encontraron fueron relaciones empíricas entre, bueno, H sub F vendría a ser la pérdida de carga, ¿no? L es la longitud. Entonces, pérdida de carga entre longitud me está dando una pendiente hidráulica, ¿no? Un gradiente hidráulico. Ese es proporcional a un factor R por el caudal a la una potencia n dividido entre el diámetro de una potencia m. Esa es la forma de las fórmulas empíricas. Bueno, entonces ahora, bueno, H sub F entre L es la pendiente de la línea de energía, S sub F, Q es la descarga o el caudal, y D es el diámetro interno de la tubería, ¿no? Entonces el coeficiente de resistencia R es función de la, vamos a ver, ¿no? De la rugosidad. Estas fórmulas han sido desarrolladas para temperaturas normales y están limitadas a un rango de aplicación de tuberías comerciales, ¿no? Porque así fueron deducidas. Entonces, miren, la fórmula en el sistema USC, o sea, en el cual hay pies cúbicos, pies, en fin, es 4.727 entre C a la N. N es 1.852. ¿Okay? En el sistema internacional, R es igual a 10.675 entre C, que es un factor de rugosidad, digamos, a la 1.852. M es igual a 4.8704. Entonces, en el sistema internacional, miren, H sub F está dado en metros. L está dado en metros, el caudal está dado en metros cúbicos por segundo, y el diámetro está dado en metros. Como esta es una fórmula empírica, si ustedes no es una fórmula pues que contenga parámetros adimensionales. Como es una fórmula empírica, ustedes tienen que usar las unidades que se hayan empleado para deducirla. Porque básicamente es correlación de, aquí en correlación la pérdida de carga con L, con Q, con D, con C, ¿no? Entonces, al hacer esa correlación allá de estos valores. Entonces, H sub F sería igual a 10.675 entre el coeficiente de Hassen al 1.852, longitud caudal al 1.852, entre D a la 4.804. Ahora, L es la longitud, ya sabemos que es, bueno, lo que es la distancia, ¿no? del eje de la tubería. Q vendría a ser el caudal, que es un requerimiento del sistema, y D es el diámetro que hemos escogido. Entonces, ¿qué cosa es C? C vendría a ser pues un factor que representa la fricción, evidentemente. Mientras más alto sea, menor es la pérdida de carga, quiere decir que la tubería permite conducir más fácilmente el caudal. Entonces, ¿cuáles serían esas? Por ejemplo, miren, en los tiempos modernos, yo les estaba hablando de esto. Cuando empecé a editar este curso, acá quedaba 140 tuberías extremadamente lisas, y yo les ponía aquí las tuberías de asbesto cemento. Pero el asbesto cemento es un material que se descubre era cancerígeno. Y lamentablemente hay muchas tuberías que todavía, hay muchos sistemas de tuberías que todavía contienen asbesto, lamentablemente. Entonces, ahora en tiempos modernos yo he aumentado esta línea, porque en tiempos modernos se utiliza mucho más el polietileno de alta densidad y el PVC, ¿no? Son tuberías muy lisas, con una rugosidad absoluta de 0.0015 milímetros, ¿no? Bueno, las tuberías de 130 podrían ser las tuberías de hierro fundido nuevo, tuberías de concreto. 120 tendrían, pues, por ejemplo, las tuberías de madera. O sea, tuberías de madera. Bueno, en el antiguo en California, ¿no? Cuando hubo la fiebre del oro, se llegó a usar tuberías hechas como lo hacen los barriles con sunchos, pues, ¿no? Con sunchos, que son unas láminas de metal alrededor para que juntarlas. Y esas tuberías tienen una particularidad, ¿no? Que con el paso del tiempo se hacían más lisas. Un resultado inesperado, ¿no? Bueno, las tuberías de acero soldado nuevo también bajan. 110 tiene la arcilla vitrificada. Bueno, esto es algo que se empleaba hace muchísimos años, más que nada para desagües. Incluso en el centro de Lima, cuando hacen excavaciones, encuentran a veces bueno, sistemas de desagüe de la época colonial, encuentran la arcilla vitrificada. Acero en espiral nuevo, bueno, que también pueden ser usados para tuberías, dicho sea de paso. Bueno, cuando pasan los años, el hierro fundido
bueno, baja de 130 a 100, ¿no? Y el acero en espiral baja de 110 a 95 y así, ¿no? Las tuberías viejas en mal estado se supone que tienen un coeficiente de Hazen de 60-80. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Ingeniero, una consulta sobre Dígame. las tuberías de madera. Me parece que la madera como que absorbe el agua. Eso no sería muy malo para un tubería. Bueno, sí, pero esas maderas pues es tratada, ¿no? Era como les digo, las usaron con los colonos que fueron, bueno, ocuparon el oeste de los Estados Unidos en busca de oro. En un momento dado se quedaron sin materiales y no tenían tampoco la técnica para hacer tuberías, entonces empezaron a fabricar tuberías de madera. Y claro, es cierto lo que dicen, ¿no? Una tubería que no es tratada, que a la cual no se le pone digamos, digamos, la madera puede resistir el agua si ustedes la calafatean, ¿no? Calafatearla es un término antiguo que quiere decir que le ponían, por ejemplo, algún tipo de impermeabilizante, que podría ser un derivado del petróleo, ¿no? Eh, y eso, bueno, permitía que se usaran. Y esas tuberías tenían la particularidad que con el tiempo se volvían más lisas, ¿no? Entonces, evidentemente eran instalaciones temporales, ¿no? Hasta a esta fecha de ninguno de esos tipos de tubería, bueno, que se sepa, ha sobrevivido el paso del tiempo, ¿no? Quién sabe, hay alguna que la dejaron de usar y ahí está, ¿no? Pero claro, ahora se utilizan ahora se utiliza concreto, ahora se utiliza hierro dulce, ¿no? Hierro dúctil y otros, ¿no? O sea, eran estructuras temporales realmente, pero existieron, no se usaron, por eso las menciono. O sea, parece que por un tiempo funcionaban bien al menos, ¿no? Usted ha visto hay barcos de madera, ¿no? Que flotan y están ahí y sirven por años, y es porque han sido calafateados, ¿no? Hay embarcaciones que son hechas básicamente. Ya no se ven tantas, pero hay. Bueno, está claro que, o sea, sí se podría usar por un tiempo al menos, de forma temporal. Ingeniero, gracias. Ok. Bueno, entonces, bueno, está bien que pregunte. Vamos a ver ahora los conceptos de línea piezométrica y línea de energía, ¿no? Si por ejemplo nosotros tenemos, bueno, nosotros conocemos la cota de la tubería con respecto a un nivel de referencia, ¿no? Podría ser el nivel del mar, un datum, ¿no? El nivel del mar. Y también conocemos la variable P entre gamma, ¿no? P entre gamma. Entonces, la unión de los puntos Z más P entre gamma viene a ser la línea piezométrica. Si nosotros colocáramos en cada punto de la tubería, o sea, hiciéramos una perforación, ¿no? Como si fuera una quena, ¿no? Le ponemos una tubería y continuamos, y luego unimos los puntos hasta donde llegue el agua, eso va a ser pues, la línea piezométrica, ¿no? Eso va a ser la línea piezométrica. Entonces, bueno, la gradiente hidráulica sería la derivada de Z más P entre gamma de sub L, ¿no? Y la línea de energía son los puntos que se encuentran a una distancia B cuadrada entre 2G por encima de la línea piezométrica. Y representan la carga total de la tubería en un punto dado, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, eh, acá tenemos un reservorio, acá hay una bajada porque, bueno, acá hay K es igual a 0.5, ¿no? B cuadrado, hay una bajada. Luego hay una pared cargada por energía por fricción, 8. Luego baja la válvula, luego acá B cuadrado entre 2G. Luego continúa, luego llega la boquilla, ¿no? Entonces, a una distancia, que sería Z más P entre gamma, estaría la línea piezométrica, ¿no?
Si yo colocara un tubo acá, el agua llegaría hasta esta línea, la línea de abajo, ¿no? Si yo colocara un tubo, también, ¿no? Bueno, ok. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya, bueno, bueno, acá yo seguramente, después de que, acá les voy a dejar, eh, después algunos problemas, ¿no? Se los voy a pasar a su correo, para que ustedes lo vayan mirando, pero vamos a hacer ahorita, digamos, cómo se van a resolver estos problemas, evidentemente, ¿no? Este problema, por ejemplo, ya viene en una práctica, ¿no? Vamos a verlos. Entonces, vamos a poner como ejemplo, ¿ya? Miren, acá tenemos la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? HF es igual a F entre L entre D, B cuadrado entre 2G, ¿no? Entonces, el flujo hidráulicamente liso, bueno, es esta ecuación. Esto ocurre cuando epsilon es menor que, bastante menor que delta, o sea, la espesor de la capa laminar. Acá tenemos que 1 entre raíz de f es igual a menos 0.86, la variable natural de epsilon entre d entre 3.7 más 2.51 entre raíz de r, pues f sub b, ¿no? Y con ese hidráulicamente rugoso habíamos dicho que se puede calcular directamente a partir de esta ecuación, ¿no? Así que asumimos que el flujo es hidráulicamente rugoso. Y tenemos las fórmulas explícitas, o sea, y con esta fórmula el agua como único prácticamente cubre todo el espectro de flujo turbulento, o sea, hidráulicamente liso e hidráulicamente rugoso, ¿no? Y acá vemos que F es función, bueno, también de E entre 3.7D, y con la medida que Reynolds se hace más grande, miren, a medida que Reynolds se hace más grande, ese término se hace más pequeño, ¿no? Prácticamente depende solamente de epsilon 3.7D. Bueno, a ver, vamos a hacer este problemita, miren. A ver, si ustedes tienen una calculadora a la mano, no sé si los que tengan una calculadora a la mano, de repente vamos a hacer este problema juntos, ¿ya? O sea, el problema está resuelto, pero vamos a hacerlo paso por paso para que ustedes me sigan. Bueno, el ciclo pasado tuve que cambiar un poco la metodología de, bueno, de la enseñanza, porque, bueno, a distancia es un poco más difícil, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, y les digo desde ahora que en la medida de lo posible tengan una, una calculadora científica a la mano, ¿no? Para poder resolver los problemas. Entonces, bueno, este problema está planteado, ¿no? Anteriormente, y que lo volvemos a ver. Entonces dice, calcula la pared de carga por kilómetro. Por kilómetro quiere decir que la longitud es igual a 1000 metros, ¿no? Y una tubería de acero galvanizado, cuyo diámetro interno es 150 milímetros. Acá estamos hablando del diámetro interno, o sea, de frente, ¿no? O sea, D es igual a 0.15 metros, y que transporta un caudal de 22.35 litros por segundo. La temperatura del agua es 15 grados centígrados, entonces la viscosidad cinemática es 1.141 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Entonces acá vamos a decir, bueno, en este problema está asumiendo que el flujo es hidráulicamente liso, así estamos diciendo de frente, ¿no? Asume que es hidráulicamente liso y que usa la ecuación respectiva, ¿no? Simplemente, ¿no? Ajá, bien. Entonces, longitud es 1000 metros, diámetro interno 0.15 metros, ¿no? De ahí puedo calcular el área interna en metros cuadrados, ¿no? Y el caudal es 22.35 litros por segundo. A ver, 22.35 litros por segundo, ¿cuántos metros cúbicos por segundo es? ¿Alguien me dice? Punto, ¿qué más? ¿Cuánto es? Creo que ya se me han ido, no sé qué estarán haciendo como el sábado.
¿Están ahí? Sí, ingeniero, es 0.022 metros cúbicos. Claro, correcto, 0.02235, correcto, está bien. En metros cúbicos por segundo, ¿no? Porque dividimos entre 1000, ¿no? O sea, eso sí tienen ustedes de cajón que saber que un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? O sea, 1000 litros es igual a un metro cúbico, en pocas palabras, ¿ya? O sea, un ingeniero tiene que saber eso. Un día creo que en un examen parcial, no sé, un alumno me preguntó, ingeniero, ¿cuál es la conversión de litros a metros cúbicos? Oye, le dije, estas alturas de la carrera, ya has pasado el quinto ciclo, estás más ahí de impecable, no sabes que un litro, ya le dije, no sabes que 1000 litros es igual a un metro cúbico, o sea, tienes que saberlo, pues tiene que estar, ¿no? Pero bueno, ya igual le dije, ¿no? Bueno, pues tienen que saberlo, pues. Ya. Ok, entonces, ya, el diámetro es igual, a ver, hagan este cálculo, diámetro es 0.5 ya. Ahí, a ver, calculen el área, a ver si le sale lo mismo, ¿no? Sería, bueno, 150 milímetros por un metro entre 1000 milímetros es 0.15 metros, ¿no? Entonces, el área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Pi por 0.15 al cuadrado entre 4. Eso les tendría a ustedes que salir 0.01767. Bueno, acá, miren, quizás de la respuesta final pueden ser 3 decimales o máximo 4, porque en la práctica tanta precisión no van a tener, ¿no? Bueno, entonces el área interna es 0.01767, ¿ya? El caudal es igual a 22 litros, 0.35, entre 1000, ¿no? Porque sería multiplicar por un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿no? Dividir entre 1000, se van los litros, quedan metros cúbicos, sería 0.02235, como dijo su compañero. Y eso lo divide entre el área, ¿no? 0.02235 entre 0.01767. Eso me va a dar 1.2648, ¿no? Metros por segundo. Y miren, el Reynolds va a ser B por D, velocidad, miren, la velocidad que hemos calculado es 1.2648, ¿no es cierto? Ya. 1.2648 es B. Diámetro interno 0.15. Y la viscosidad cinemática a 15 grados centígrados es 1.1 por 10 a la 1.141 por 10 a la menos 6. Quiere decir que sería pues 0. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 1, 1, 4, 1 sería 166.269. Luego tengo el épsilon, es 0.15, ¿no? Épsilon entre 0.001. Por acá el 0.001, si vamos enfrente sería 0.02 más o menos. Podría ser un buen punto de partida. Ahora, si no tienen el abaco de Moody, igual, miren, los diámetros comerciales están más o menos entre este rango, ¿no? Ustedes dividen épsilon entre D, están por acá más o menos. O sea, usar un factor de 0.02 para cualquier problema prácticamente es bueno, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, ya, me están pidiendo que utilice la fórmula de flujo hidráulicamente liso, me están pidiendo eso, porque es una condición, yo no la he escogido, me dicen que use esa fórmula. Es una ecuación implícita, quiere decir que tengo que iterar. Tengo que hallar un factor inicial, ¿no? Factor inicial, ¿correcto? Entonces ese sería ¿cuál? 0.02. Y de ahí voy iterando. Entonces, bueno, valor inicial, miren, 0.02 sería 0.02. Reynolds, lo que sería 116.269, raíz de 0.02, evidencia de 0.001, 3.7. Pues aquí me sale 1 entre raíz de f es igual a, bueno, todo esto de acá me sale 6.7796, no sé si le sale lo mismo. A ver si pueden calcular. A ver. Y le sale, entonces la inversa al cuadrado me da 0.021. Miren, y mi valor inicial era 0.022, me sale 0.02176, no está mal, ¿no? Bueno, pero el error relativo sería, bueno, el valor actual, 0.02176, nuestro valor inicial 0.02, entre el valor inicial 0.02 por sí me da 8, o sea, una diferencia de 8.8%, mayor que 1. A ver, entonces, ahora voy a reemplazar este valor 0.02176 en esta ecuación
Voy a reemplazar los demás valores, epsilon entre D y Reynolds, a ver qué me sale, a ver qué me dicen. Dime una respuesta. A ver cuánto sale en la siguiente iteración el F. A ver, lo estoy diciendo para que lo hagan ustedes. No voy a salir de acá. Ingeniero, la última parte no la entendí. O sea, el error sale mayor que el permitido, ¿no? Que es 1%, ¿no? Claro, digamos que en los problemas vamos a asumir que el error es mayor a 1%, pero ustedes pueden comparar el valor que tienen ahora menos el valor inicial, entre el valor inicial, estamos hablando de valor absoluto, ¿no? Y eso les da un valor 8.68. Y yo digo, bueno, que es una precisión de 1%, pues, ¿no? Que está bien. ¿Se entendió? Claro, entonces al ser mayor que el 1%, ¿qué se debería hacer? Eso es lo que no entendí. Allá, pues, mira, este es el valor que te ha salido un ratito. Este valor lo vamos a reemplazar acá. Estos ya los tienes ya. Este de acá es igual a 0.001. Este de acá es igual a 16.269. ¿Ves? Entonces tú reemplazas el nuevo valor de f, y reemplazas el valor de epsilon entre d, el valor de Reynolds, y te calculas un nuevo f. Y lo comparas con el que te acaba de salir. Hasta que haya una convergencia, pues hasta que haya con una tolerancia de 1% se obtenga una respuesta. Con el nuevo valor de f. Pues tenías un valor inicial de f, era 0.02, ahora le sale 0.02176. Epsilon entre d es dato, y Reynolds es dato. ¿Está bien? Ingeniero, sale 5.08. ¿5? Sí, qué raro, me he equivocado, creo. A ver, voy a ver. De repente sale 1 entre raíz de f es igual a 5.08, después tienes que invertirlo y elevarlo al cuadrado. De repente esto es lo que te salía 5.08. Ingeniero, Dígame. 0.02, ingeniero. 0.02003. Allá, a ver. ahora el valor inicial sería 0.21. Ya, entonces acá me sale 0.02003. así. Bueno, a mí me sale otro valor, pero bueno, vamos a ver. En la segunda iteración, yo reemplazo 2176, ¿no es cierto? Lo reemplazo acá. Acá reemplazo, bueno, 0.001, el Reynolds. Calculo el F, me sale 0.02169, ¿no? Entonces, 0.2169 menos 0.02176 entre 0.02176 me da por 100, me da 0.3% menos 1%. Y de ahí calculo la pérdida por kilómetro, ¿no? Sería pues F, 0.02169 por L, 1000 entre D, 0.15 por velocidad al cuadrado, 1.265 al cuadrado entre 2 por 9.81 o 69. Entonces la pérdida de carga es 11.8 metros o 11.79 metros por kilómetro. ¿Está bien? Esa sería la respuesta final. Ahora revisen sus cálculos, porque esto sí lo he revisado varias veces y... Sí, ingeniero, tiene razón, me había equivocado. Claro, ¿ven? Entonces ese es un poco para... A mí me gusta hacer estos tipos de que ustedes también
sea, me gusta hacer estos problemas en los que ustedes también participen para que se den cuenta de lo que se pueden equivocar, ¿me dan cuenta? Entonces, ustedes pues, cuando ya hacen problemas, ya de frente van a resolver problemas de las prácticas, ¿no? Entonces, yo por eso algunas veces hacemos, digamos, o sea, los problemas, les arreglo los problemas siempre hago con participación de ustedes, ¿no? Y están resueltos. No es que yo no lo quiera hacer, que eso no lo hice, están resueltos, pero quiero que ustedes también verifiquen, ¿no? Con las respuestas que yo tengo, ¿no? Y se den cuenta que se pudieron haber equivocado. Muy bien, Ingeniero, seguimos. Dígame, señor. una consulta. La respuesta sale 11.79 metros por kilómetro. Entiendo que Claro, si son porque 2 kilómetros, y la pérdida irá subiendo conforme va aumentando la no, claro, longitud. lo que pasa es que miren cómo fue el enunciado. Se calcula la pérdida de carga por kilómetro. Entonces, calcula la pérdida de carga, es una línea larga, ¿no? A veces hay tuberías que se extienden por una longitud muy, muy larga, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo que calcula la pérdida de carga por kilómetro, o sea, por cada 1000 metros, ¿no? Y una tubería de acero galvanizado, ¿no? Epsilon.15 cuyo diámetro interno es 150 milímetros y que transporta un cable de 22,35 litros, ¿no? Por segundo. La temperatura es tal, bueno. Entonces, por cada kilómetro es 1000 metros, ¿no? Entonces, en este caso, estamos diciendo la pérdida de carga por kilómetro es 11.79, ¿no? Ingeniero, y una consulta final. ¿El valor de 11.79 es mucho? ¿Es poco? O sea, ¿cómo debería interpretar ese valor? ¿O está de acuerdo? Bueno, es un poquito alto, realmente, si tú sería pues 12, digamos que fuera 10 entre 1000 sería 1% dependiente. Realmente no es tanto porque, bueno, la velocidad esta es aceptable, ¿no? Miren, cuando la velocidad, por ejemplo, está en el orden de 1.20, en este caso 1.265 es una velocidad aceptable, porque es mayor a una velocidad muy baja en una tubería, por ejemplo, de 0.6 metros por segundo, o menor a 0.9, generaría pues deposiciones posiblemente. Con más de 1 metro por segundo ya tienes una velocidad que arrastra el sedimento y que no permite que se deposite tan rápido, ¿no? Y si tú excedieras, por ejemplo, estuvieras en 3, y tendrías en 3 metros por segundo, estarías en una tubería que posiblemente se pudiera deteriorar por las altas velocidades de fricción que hay con los materiales sólidos, ¿no? Entonces esta pérdida realmente no es mucha, ¿no? Viene a ser un 1% aproximadamente, ¿no? Porque sería 10 por 1000, sería 1%, ¿no? No es mucho realmente. ¿Ya? Ingeniero, gracias. Si esto, por ejemplo, estuviera en 5 metros por segundo, sí sería una pérdida mucho más alta, ¿no? Un poco se refiere a la velocidad, ¿no? Uno debe buscar una velocidad que no sea muy baja, que los sedimentos se depositen, 0.9 metros por segundo, 0.6, 0.3, peor todavía, o una de 5 metros o de 3 metros por segundo, ya podría empezar a haber un deterioro y una pérdida muy alta de carga. Y con 5 ya podría haber seguramente haber un tipo de deterioro, ¿no? Y otra cosa es que después, bueno, eso no se ve en el curso se ve flujo permanente, no se ve flujo transitorio, ¿no? Eso se ve en posgrado, eso sí, definitivamente se ve en posgrado. Entonces ahí ustedes pueden ver que cuando la velocidad es muy alta y de pronto cierran la válvula, se genera un golpe de ariete, y después puede generar problemas, ¿no? Pero vamos a terminar esto. Allá, este problema creo que lo podemos dejar para el siguiente viernes, porque es un poquito largo, ¿no? No quisiera empezar un problema y dejarlo a medias. Sí, porque eso todavía tiene para... Ahorita lo voy a explicar con detenimiento el día de todas maneras se los voy a pasar ahora, ¿ya? ¿Ok? Sí, no quisiera no quisiera, digamos, avanzar ese problema, hay que dejarlo a medias, ¿no? Si no, ya el viernes empezamos ese problema y lo explico paso a paso. Y de aquí en las clases siguientes, por favor, traigan una calculadora científica, ¿no? Así como esto, ¿no? Una calculadora científica que tenga pues logaritmos, que tenga algo sencillo para poder hacer los problemas, incluso los que vamos a iterar. Y porque en algún momento voy a hacer prácticas dirigidas, ¿no? Que voy a darles un problema,
15 minutos para que ustedes traten de resolverlo. Algunos lo podrán hacer, otros de repente no, porque bueno, no llegaron hasta ese punto en sus prácticas. Pero la idea es esa, ¿no? Como estamos en un curso a distancia, la metodología debe cambiar un poco, ¿no? Y en clase incluso yo les decía, llevar la calculadora y les decía, a ver, usted dígame esta respuesta, usted dígame esta respuesta. Pero una manera y es más, acá hemos hecho problemas de práctica, problemas de exámenes, ¿no? Que los hemos resuelto juntos. Entonces, de esa manera, ustedes aseguran, ustedes pueden evaluar lo que están aprendiendo del curso, ¿no? Ustedes pueden, bueno, el profesor está explicando esto, y me salió mal, ¿por qué? Porque no llegué a hacer invertir y pasar al cuadrado, ¿no? Y yo no sé si ustedes han visto, pero en el aula virtual ahí están todas las prácticas pasadas, exámenes pasados. Les he puesto por si acaso les he puesto pruebas de entradas pasadas, a ustedes se las he enviado a su correo, creo, que mal no recuerdo, los he compartido. Entonces ustedes las tienen. No sé si tienen alguna pregunta, duda respecto al curso. ¿No hay? Bueno, hay algunos alumnos que han sido inscritos por ORCE y otros que están en proceso de inscripción. Yo les estoy dando acceso a las clases para que puedan asistir o puedan después descargarlas. Yo igual les he compartido una carpeta, que son las clases de este ciclo. Yo de todas maneras voy a ir descargando del aula virtual del curso, voy a ir descargando bueno, las del ciclo pasado ya las he descargado, sino que las he dejado mantenidas en su sitio. Las voy reemplazando. Ahora, ¿por qué no las saco? Bueno, la razón es muy sencilla, no las saco porque de repente ustedes quieren adelantar, ¿no? Entonces yo voy a ir retirando las clases que ya hemos tenido, la primera, la segunda y la tercera, y voy a reemplazarlas por las nuevas en el aula virtual, ¿ya? O en todo caso, quizás voy a crear o les voy a dar acceso de repente a una serie de clases, y eso es lo que voy a hacer ya. Y crear una carpeta con todas las clases del ciclo pasado, que las compartía, bueno, por fuera, ¿no? Entonces, esas ya están en la nube. Quieren adelantar, quieren ver algo, un poco del tema y quieren, bueno, ustedes pueden ver la clase del ciclo pasado en esa carpeta que les voy a compartir del ciclo pasado. Y en el aula virtual solamente vamos a mantener las clases nuevas, ¿está bien? Cosa que si ustedes quieren adelantar, ver algo, incluso en el aula virtual ustedes tienen material para repasar, tienen propiedades de los fluidos. Hay un poco de material para la prueba de entrada, por ejemplo, propiedades de los fluidos, viscosidad del agua a diferentes temperaturas, ¿no? Cómo varía la densidad en función de la temperatura, que le puede servir para esta primera prueba de entrada. Ingeniero, Sí, señor. quería hacer una consulta. ¿Está permitido hacer uso de hojas de cálculo en Excel para poder resolver? Porque se me hace un poquito más fácil usar para hacer las iteraciones. ¿Está permitido o no? No, para no usarlo. Miren, nosotros hemos diseñado las pruebas que he diseñado yo, se diseñó como para que las puedan resolver en el tiempo que se les da, ¿no? Con una calculadora científica. Ahora, incluso estas calculadoras científicas, aunque no sean, digamos, las que ustedes, las programables, eso sí pueden usar, porque ustedes se supone que ustedes mismos las programan, ¿no? Y es más, a veces ha habido casos en los que, bueno, ya me pasas el programa por HP, que no sé cuánto, y después cuando yo les doy el problema, la variable da otra, ¿no? Y tienes que saber adaptar tu programa, tienes que hacer el cambio en ese momento. Pero estas calculadoras, digamos, chiquitas, estas, se pueden programar, digamos, ecuaciones, ¿no? Ustedes ponen epsilon entre d, o ponen epsilon, ponen d, ponen esto, podrían hacer eso, pero ustedes tienen que escribir en la hoja lo que hacen. Ahora, las primeras prácticas, definitivamente no les acepto, por lo menos en estas. Miren, yo estaba pensando, se me había ocurrido,
que a lo mejor en alguna práctica o de repente en alguna parte del examen les puedo permitir eso de repente, ¿ya? Pero no para estas primeras prácticas porque el tiempo es más que suficiente. El ciclo pasado yo les propuse problemas para las prácticas. Bueno, definitivamente, y les dije que usaran solamente programa, bueno, científico programable. Y un gran número yo les daba, por ejemplo, 1 hora y media, o 1 hora 20, y les daba 15 minutos para que subieran sus pruebas, que es bastante, ¿no? Que le escanearan o le tomaran foto y luego me la mandaran a mi correo, o la subieran al aula virtual. Y habían alumnos que acababan con todo escaneado y todo, en vez de 1 hora y media se demoraban 1 hora 5, y estaban en el aula virtual, o ya me lo habían pasado al correo. Entonces, y ellos estaban usando su calculadora, porque bueno, las prácticas, ustedes saben, son con cámara abierta, en fin, ¿no? Y bueno, aparte que las prácticas no era que una compañera le pasó, no, porque en el aula virtual, a las prácticas, los problemas, o sea, yo ponía 5 problemas, o 6 problemas, o 7 problemas para la pregunta 1, y el programa escoge aleatoriamente qué problema le da a cada uno. Entonces no era que se copiaban ni nada, porque la verdad es que no encontré ningún tipo de evidencia de que hubiera copiado. Si lo hicieron, bueno, eso también es algo, bueno, es una cuestión de ética, ¿no? Una persona no puede, es más, ustedes se están formando para ejercer una profesión. No es que yo estoy en el colegio, no me gusta este curso, y ya pues que lo copio, ¿no? Se están preparando para ejercer una carrera, ¿no? Para ser profesionales y firmar un plano, ¿no? Entonces, y bueno, y ustedes tienen la capacidad, no necesitan hacer eso, ¿no? Tampoco van a querer, bueno, en vez de sacar 11, saco 17. Ese es falso, pues, una manera de engañarse. No voy a calificar esa manera de engañarse, pero me parece muy tonta, ¿no? No voy a decir un objetivo peor que ese, pero creo que ustedes mismos están haciendo daño, y están haciendo daño a la sociedad, ¿no? Otra cosa que yo a veces también hago la reflexión, y se los voy a repetir de cuando en cuando, era que alguna vez yo hice un cálculo de cuánto le costaba la uni a un alumno, ¿no? Por año. Y teníamos un presupuesto como de 280 y algo millones de soles, entre 11.000 alumnos, y salía como 22.000 alumnos, 22.000 soles por año, ¿no? 22.000 soles por año, por 5 años son 110.000 soles que invierte el Estado peruano en ustedes, en cada uno de ustedes. O sea, pero yo no pago eso, no lo paga, pues. Lo paga la UNI. Y no digo el Estado peruano, porque el Estado peruano nos da la mitad de eso. La UNI con sus recursos propios y todo que generaba, y ahora estamos, bueno, en un tiempo de crisis porque ha disminuido la cantidad de trabajos que se hacen. Bueno, pero eso era lo que salía, ¿no? Y uno de tener la conciencia social no solamente es qué cosa hay para mí, sino a mí me están dando esto, a mí también me lo dieron, y no digo que no, a mí también me lo dieron, y lo devuelvo en forma de un buen trabajo, de ser un buen profesional, ¿no? Bueno, de cuando en cuando les voy a hablar estas cosas para que ustedes, bueno, reflexionen, ¿no? Creo que es bueno hablar de estas cosas, la ética, del comportamiento adecuado, ¿no? Creo que, y la mejor manera de hacerlo también es dando el ejemplo, pero también insistiendo en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, el trato entre colegas, ¿no? Es parte de la ética, ser respetuoso. Ustedes son mis colegas, yo los trato con respeto. Ustedes me tratan a mí con respeto. Y la mejor manera es dando el ejemplo, o sea, uno mismo comportándose de una manera amable, ¿no? Educada, ¿no? Tratando de hablar con propiedad y tratando de ser un buen profesional, ¿no? En mi caso, pues, en la parte educativa, pero también mi comportamiento como ingeniero también es algo similar, ¿no? Claro que a veces tenemos discusiones un poco fuertes cuando estamos discutiendo temas técnicos, y también hay que tener carácter como profesional, hay que defender su posición si no cree que está bien, ¿no? Porque a veces quieren imponer cosas, y eso también a veces atenta contra las buenas prácticas de la ingeniería. Bueno, entonces estoy contento, creo que estamos avanzando bien. Cabrera, ya listo. Y entonces ahorita voy a registrar al alumno que me está diciendo que había entrado 7. ¿Alguien más que, a ver, voy a hacer la última llamada, pues, de cuándo vinieron a la clase? Vamos a...
A ver, si faltó alguien. Bueno, ustedes ahorita se supone pues que ustedes en su casa, como no se les pide que abran la cámara, de repente pueden estar. Yo trato de pasar lista, empezar a pasar lista, paso más o menos desde 7:55 hasta las 8:05 más o menos, y para arrancar y ganar tiempo, ¿no? A ver, un ratito, señoritas. Compartir pantalla. Sí. A ver. Ya, listo, última llamada. Señor Jesús Cabrera, sí, Jesús Andrés. Ya, ¿alguien más, por favor? Soto, ingeniero, Stephanie disculpe. Soto, Ponce, Montalvo. Portela también, ingeniero, disculpe la tardanza. Soto, Ponce. Qué bien, sigan viniendo a clases, ¿ah? Ingeniero Vargas Ávila, presente. Ingeniero Sí, Portela le también. marqué, si puedes ver, y a los que, lo que pasa es que los que entraron al inicio los estuve marcando y ya no los llamé. Por eso pasé la pantalla para que ustedes vieran que ya estaban, ¿no? A ver, ¿alguien más, por favor? Sí, Portela, señor. ingeniero. Disculpe. Ingeniero González Sí, Fuertes. Jan González, ¿no? Listo. ¿Qué más? Ingeniero Campos también presente. Renzo Campos, Chuquehuaca. ¿Ya qué? Renzo. ¿Alguien más? ¿Barbarán está? Barbarán, Chucos, Ingeniero Tomasto. Disculpe. Tomasto, sí. Tomasto Solís, ¿listo? Sánchez, ingeniero. Sánchez Mendoza. Joseph, ok. ¿Alguien más? A ver, señor Barbarán, señor Chucos, señor Contreras, señorita Guerrero, señor Justiniano, señorita Ortiz, señor Silvestre, señor Vergara. ¿Está? Ya, bueno. Sí, verdad que bueno, una función del delegado es hacerme acordar de pasar lista a las 9 y algo. Eso se me ha pasado hoy, pero pido disculpas, pero listo. Ya, muy bien. Entonces, ya están todos, ¿no? Ok. Bueno, entonces creo que ya podemos salir. ¿Tienen alguna duda respecto al curso? ¿No? El lunes mira, el lunes casi seguro, casi 100% que hay prueba de entrada. Si no hay, bueno, haremos clase, pero casi seguro ya que va a haber prueba de entrada porque es casi una exigencia y tenemos que ver cómo llegan. Me imagino que bien porque acaban de llevar fluidos 1, estática, en fin. ¿Ok? Ingeniero, Dígame, señor. para los que están pidiendo ampliación, ¿cuál sería el medio para poder enviarle la prueba de entrada? A ver, veo que te llamas. ¿Tú estás en ampliación, Harold Vázquez? Sí, yo he solicitado ampliación en su curso. Bueno, yo te he inscrito entonces en Meet, ¿no? ¿O tú te han compartido el enlace? Lo que pasa es que yo estoy en el grupo de WhatsApp y ahí en la descripción está el enlace del Meet. Ya, ok. Vázquez Medina, un ratito. Sí, yo te voy a agregar al aula virtual. O sea, mira, ha habido incluso, ustedes tienen el correo de la uni, creo que sí les dan, ¿no? jcuroigua@uni.edu.p, ¿no? Ha habido, bueno, algunos compañeros de clase, una chica también que me ha contactado, yo les he agregado al aula virtual para que puedan rendir esta prueba de entrada y puedan entrar al Meet, y le he compartido el Meet también, ¿no? La sesión. Pero a ver, hay un señor que ya está inscrito, pero lamentablemente no figura en la lista y veo que sí está asistiendo a todas las clases, ¿no? A ver, entonces, señor Harold Vázquez, ¿no? Y por defecto ustedes han visto que
Ustedes están, su correo no se preocupe porque basta su nombre y apellido y yo después lo busco, ¿no? ¿Alguien más, por favor, que esté en esa situación para compartirles el material del curso? Ingeniero, buenos días. Yo también Sí. estoy solicitando ampliación. Me comunico con usted por correo, pero no sé Claro, cómo sería el tema de la prueba de entrada. O sea, no figura en el aula virtual todavía, ¿no? Porque estoy pidiendo ampliación, no estoy en la lista. pero ¿sí te ha dado acceso al aula virtual o no? No, en el aula virtual no. Ya, bueno, en el aula virtual hay un ejemplo de la práctica del día lunes, ya, William Rodríguez. Y entonces, Mi apellido es Elías. No. sí, William Elías, sí, yo te he dado acceso a los archivos del curso, y te he dado acceso a al Meet, ¿no? Claro, o sea, por correo me ha compartido, sí, pero en el aula virtual no puedo acceder. Ya, ok, William Elías. Sí, tu correo es WLISR, ¿no es cierto? Elías es tu Sí, primer correcto. apellido. Ujú. Sí, sí me acuerdo, ya. Y entonces entonces hoy les voy a dar acceso, miren, cualquiera de ustedes bueno, no sé si habrá alguien más que fuera de esa chica que me contactó, que necesite tener acceso al auditor, al señor Ceballos también lo han agregado, pero no estoy seguro si lo puse en el auditor, creo que sí. Ya, entonces yo ahorita voy a verificar con la lista del curso, bueno, los que agregaron después, yo sé quién agregaron después, y los que posiblemente agreguen. Ahora, Orsen nunca garantiza que ustedes se inscriban, pero vayan rindiendo las pruebas y no se preocupen, yo las guardo, las califico, las tengo ahí, ¿ya? Y ya cuando haya necesidad de pasarlas, bueno, todavía tenemos tiempo porque la primera práctica se cierra con la segunda parte, son 3 problemas o 4 de lo que estamos dictando justamente ahora, ¿no? Entonces todavía hay tiempo, no se preocupen. Yo voy a guardar esa prueba de 10 puntos, ¿no? Yo lo guardo hasta el momento, y más, la siguiente práctica también posiblemente sea en el aula virtual, y ustedes la dan ahí, y también guardo esas notas, y ya después las compilo, sumo sus notas, y se las pongo, no se preocupen, ¿ya? O sea, pero si yo en algún momento, digamos, se me pasa, ahorita mismo, acabo en esta clase, voy a agregar a los alumnos al aula virtual y todo, ¿no? Pero si por ahí no lo hago o falta algún material, bueno, si hay un material anterior que no se los he compartido porque sí estaba compartiendo todo lo anterior, entonces ustedes me avisan, o si algún compañero se los puede pasar o compartir también, bueno, pueden hacer eso, ¿no? En todo caso, en principio me avisan y yo ya les comparto, ¿no? Para estar todos al día. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a dejar de grabar la clase y ya nos veríamos el día lunes, ¿no? Por favor, traten de entrar un poquito antes, creo que quizás la prueba, vamos a ver. El día lunes, si quieren, pueden entrar un poquito antes de la hora, a la hora virtual. La prueba tiene una duración estándar, ¿ya? O sea, quizás dure 1 hora y media o lo que dure, o 1 hora 20. Y como no tienen que enviarme nada porque todo va a estar grabado en el aula virtual, ahí no hay problema de que, bueno, tengo que escanear, tomarle fotos, ¿no? ¿Entienden? Ahí nomás desarrollan la prueba. Y, y bueno, empieza con un tiempo, se le da un tiempo cada, digamos, ponte que les dé 80 minutos. Si ustedes quieren, pueden entrar a partir de 10 para las 2. Y yo voy tomando lista mientras van entrando. Y si quieren empezar un poco antes para tener un descanso para su siguiente clase, no sé. Pero les doy esa opción, ¿no? Lo que sí, a todos los alumnos se les da el mismo tiempo porque hay un cronómetro, ¿no? Este está para 20 minutos, como el ejemplo que les he puesto en el aula virtual, ¿no? En el ejemplo, en la primera semana, creo, hice el cuestionario. Se los voy a mostrar mejor de una vez. Se los voy a mostrar para los que no pudieron, para los que no lo han visto. Les voy a mostrar dónde está. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Presentar ahora. Compartir un virtual. Bueno, ustedes buscan su curso Mecánica de Fluidos, HH224H. Y acá he puesto cuestionario de ejemplo, ¿no?
pican acá cuestionario de ejemplo, y ahí pueden ustedes entrar al aula virtual, al ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que como yo ya lo hice, creo que a mí ya no me aparece, pero acá dice tiempo límite, 11 minutos, ¿no? Y hay algunos que y hay 11 personas 11 alumnos, ¿no? Entonces, bueno, entren ahí, al cuestionario de ejemplo, y traten de contestar las preguntas, ¿no? No es calificado, es para que ustedes se familiaricen con el aula virtual. Bueno, esto lo voy a dejar abierto porque después voy a agregar a los alumnos que me han contactado, ¿ya? Y bueno, ya van a tener acceso, pues. ¿Ya? Ahorita mismo, acabando la clase, los voy a conectar, ¿ok? ¿Está bien? Ok, bueno, entonces voy a tener la grabación y nos vemos entonces hasta el lunes, ¿no? Ok, hasta luego.